Hablaré mucho de la Virgen de la Victoria, de la Hermandad de las Cigarreras, porque además ahora se van a celebrar los cultos dedicados a esta maravillosa dolorosa y va a haber elecciones en este mes de noviembre. Pues nos hemos traído a su protagonista, Claudio Espejo, hermano mayor de las Cigarreras. Buenas noches. Hola, buenas noches, Moisés. Gracias por estar aquí con nosotros. Y a vosotros por vuestra invitación. Lo más cercano, lo más reciente, que en unos días, hoy sí habéis tenido un culto de difuntos, pero también tenéis recientemente y próximamente los cultos a la Virgen de la Victoria. Sí, en nuestra hermandad el mes de noviembre es un mes denso en cuanto a los cultos de regla. Ha comenzado hoy con la misa de difuntos, continuará días 8, 9 y 10, coincidiendo con el jubileo circular, con el trío de la Santísima Virgen, y cultualmente finaliza el domingo siguiente con el besamanos al Santísimo Cristo atado a la columna. Ciclo completo importante para la hermandad, y además, pero eso ya es una mera coincidencia por reglas, el cabildo de elecciones al cual tú ya has hecho referencia, que Dios mediante será el día 19 de noviembre. Yo digo que los priostes los tendrás contentos estos días, ¿no? A los priostes míos los tengo ya contentos desde hace tiempo, y que, por cierto, aprovecho la ocasión pues para felicitarlos en la labor que han desempeñado durante estos 4 últimos años. Es una labor de priostía, yo creo que es reconocida y alabada en nuestra hermandad y fuera de ella, y por lo que les espera, porque continúan y todavía tienen tarea por delante. Eso es importantísimo. Bueno, Claudio, yo te tengo que preguntar, yo no sé si a la hora que tú te pones delante de tu ordenador para dedicar esa carta a tus hermanos que se han entregado a través del boletín de la cofradía, esperabas tal revuelo, ¿no?, de unas declaraciones de ese deseo expreso y personal de ver coronada canónicamente a la Virgen de la Victoria. Más que esperaba, temía. y mis temores pues se han visto fundados. Es lógico. Hoy en día hay una abundante información de los temas de las cofradías. Todo interesa mucho, y luego cuando son proyectos de cierta enjundia, pues lógico que se genere cierto revuelo dentro y fuera de la hermandad, pero bueno. Las palabras se las lleva el viento, lo escrito perdura, y lo escrito está hecho de una forma consecuente. Entonces, bueno, es lógico, pero si yo me presento a unas elecciones que se van a celebrar el día 19 de noviembre, es una forma de dirigirme a mis hermanos, primero para decirles, para el que no lo sepa, que me vuelvo a presentar, que gracias a Dios es una candidatura única, pero que si lo hacemos es porque llevamos un proyecto, y las líneas maestras de ese proyecto pues la tengo que informar. Simplemente es manifestar a los hermanos los proyectos que llevan en cartera a la próxima Junta de Gobierno. Luego ya Dios dirá el recorrido que tienen esos proyectos. Que por delante parece como algo fuera de contexto, incluso para algunos puede ser como algo negativo, pero ni mucho menos bendito revuelo. Es decir, que estamos hablando, oye, que el deseo del hermano mayor de las Cigarreras, de Claudio Espejo, que lo va a seguir siendo a partir del próximo 19 de noviembre, cuando se celebre ese cabildo de elecciones, entre otras muchas cosas que ahora vamos a analizar, pero la verdad, en conciencia, imagino que cuando lo escribiste es porque lo tenías claro, lo deseas, y hay fundamentos, imagino, dentro de la propia hermandad. Y no personalicemos, no es el deseo del hermano mayor que era y del próximo que será, si Dios quiere, sino que es el deseo de una Junta de Gobierno y el deseo de muchos hermanos, que se llevaban ya preguntando tiempo, porque yo creo que todos en la hermandad, e incluso fuera de la hermandad, reconocen que la Virgen de la Victoria tiene méritos más que suficientes, la imagen, para ser coronada. Sin duda. Y que decía, bueno, y nuestra Virgen, decían los hermanos, ¿para cuándo? Entonces las circunstancias marcan que quizás ahora hayamos visto que es el momento oportuno, e insisto, no de coronarla, sino de plantear el inicio del expediente de coronación, y que luego la autoridad eclesiástica decida lo que crea más conveniente para la hermandad y para la diócesis de Sevilla. Y es que estamos, Carlos, hablando de una de las imágenes, sin duda, de las dolorosas más importantes que podemos tener en la ciudad de Sevilla, reina del Jueves Santo, reina de las Cigarreras, esa maravillosa talla de la Victoria, que tienen méritos más que suficientes, como dice su hermano mayor, para ser coronada. Es una de las grandes, ¿no? Podríamos decir una de las grandes, hablando artísticamente, históricamente y devocionalmente, y además lo pudimos comprobar, Claudio, en 2013, ¿no?, en esa salida extraordinaria de la Dolorosa, que creo que pudo
¿pudo significar también un punto de inflexión en este ánimo de los hermanos por preguntar por cuándo la coronación de su Dolorosa, en esos actos que la hermandad llevó tan bien medidos también, y que la ciudad supo reconocérselo, ¿no?, a la hermandad y a la devoción a la Virgen de la Victoria? Sí, efectivamente. Ahí hubo un punto de inflexión. Y quizás el punto de inflexión porque también hay que entender un poco las circunstancias de nuestra hermandad, las circunstancias de las hermandades del Jueves Santo, las circunstancias de la ubicación actual de nuestra sede canónica, que hacen que quizás, por supuesto para los cofrades, de verdad, la Virgen de la Victoria no es una desconocida, todo lo contrario, pero a lo mejor a niveles más populares, pues puede estar un poco condicionado, y dio ocasión para conocer lo que es nuestra imagen titular, lo que es nuestro paso de palio, lo que es la idiosincrasia de nuestra hermandad en un día único. Entonces sí podemos considerar que fue un punto de inflexión, y ese punto de inflexión un ánimo para encontrarnos en la situación que ahora mismo estamos. ¿Se han dado alguna serie de pasos, Claudio? Me imagino que estamos preguntando ahora a los hermanos, ¿no?, o anunciándoles que se quiere abrir ese expediente, pero a modo informal se ha hablado ya con Palacio, se ha hablado no, a lo mejor con un comité de hermanos, antiguos hermanos mayores o antiguos miembros de junta, hermanos sabios de la hermandad, o se ha movido esto ya a... No, absolutamente no, sinceramente no hemos hecho ningún tipo de gestión o movimiento antes de. Yo entiendo, yo particularmente, cada uno puede entenderlo de la forma que lo crea más conveniente, que lo primero era consultar a mis hermanos. Y cuando mis hermanos se pronuncien, entonces ya llegará el momento de hablar con unos, con otros, de por supuesto solicitar la autorización previa a la autoridad eclesiástica para iniciar el expediente y recibir las orientaciones necesarias, los consejos, todo lo que sea necesario para que eso llegue a buen puerto. Pero es que lo que yo he estado anunciando es el proyecto, es el paso previo al iniciar los pasos previos a su vez de lo que pueda llevar ya, si Dios quiere, cuando Dios quiera y donde Dios quiera, a la coronación de la Virgen de la Victoria. ¿Qué plazo nos marcaríamos para preguntarle a los hermanos? Pues sí, tenemos un plazo establecido, lo que pasa es que tendrá que ser una decisión que tome la nueva Junta de Gobierno. Claro. Es una Junta de Gobierno continuista, de los 17 miembros de la anterior Junta repiten 14. Pero quieras que no, nosotros somos formalistas en la forma y en el fondo, y será una decisión que tome la próxima Junta de Gobierno. Lo previsto, lo que de eso sí hemos hablado, también por cuestiones de que coincidencia de las reglas con los cabildos de salida y con los cabildos de cuentas, que sea antes de que se inicie la Cuaresma. Porque además la Cuaresma en mi hermandad y en todas tiene que ser un tiempo dedicado exclusivamente para la Cuaresma, que no lo distraigan otras cosas. Entonces antes de Cuaresma, teniendo en cuenta que comienza la segunda semana de febrero, pues estaremos hablando de la segunda quincena de enero o la primera semana de febrero, en la que convocaremos ese cabildo general de hermanos. Y ya después de ahí, pues viendo la respuesta, que yo espero que sea positiva, pero simplemente es una esperanza, pues entonces ya sí habría que establecer un cronograma de las diferentes actuaciones para poder desarrollar, si la autoridad eclesiástica, insisto, lo cree conveniente, poder desarrollar el oportuno expediente, que también es una tarea, un trabajo arduo. Trabajo largo y a llevar a conciencia, por supuesto, por parte de la Hermandad de las Cigarreras. Claudio, se viene hablando estos días y leemos en prensa, también hemos visto en televisión, se ha destacado como esa posibilidad del trienio de las coronaciones, porque el año que viene tenemos La Paz, la siguiente ya tenemos la de la Virgen de la Salud de San Gonzalo, y ya la gente comienza, claro, a divagar o a opinar o a pensar que en 2018 podría ser un buen momento para ver coronada a la Virgen de la Victoria. Evidentemente eso lo va a decidir Palacio una vez que se dé el primer paso, que es preguntarle a los hermanos, pero en el anhelo del hermano mayor, imagino que dentro de tu propio mandato, que son estos próximos 4 años, sí te gustaría, entiendo, ¿no?, ver coronada canónicamente a tu Virgen de la Victoria. Te soy absolutamente sincero, de verdad. Yo lo que quiero es iniciar el camino. Yo lo que quiero es poder desarrollar el expediente y el expediente llega a buen puerto. A partir de ahí es un tema que queda fuera de las manos de la hermandad y de su Junta de Gobierno, y como bien dices, es una decisión a tomar por la autoridad eclesiástica, y además todo en un proceso que se llevará con la máxima discreción. Si es así,
me parece perfecto. Y si no lo es, también, porque yo insisto, la Virgen de la Victoria se coronará si Dios quiere y cuando Dios quiera, y por lo tanto no hay, por mi parte, no hay nada más que hablar. La que va a coronar a la Virgen es la Iglesia diocesana, y los que van a disfrutar de ese gozo van a ser todos los hermanos de las cigarreras, y creo también que la Sevilla Cofrade en general. A mí me da lo mismo disfrutarlo como hermano mayor o como el hermano número 87 de la hermandad que soy ahora mismo, por lo tanto es un tema que no me preocupa. Muy bien. Lo que está claro, José Manuel, que no todo es coronación, y más cuando se presenta por delante un nuevo mandato, con una candidatura, con unos proyectos que esbozados en esta carta a los hermanos, pero que hay que definirlos también, hay que concretar claro, ellos. Está clarísimo, ¿no? Que la base y lo que anima a todos los hermanos también a ir a las urnas o a ir en el próximo mes de enero o febrero a votar, a decir sí, a ver a la Virgen coronada, es la base fundamental de este nuevo proyecto de Claudio Espejo. Pero Claudio, después, como sabemos, una hermandad es el día a día, tú mismo lo has dicho, que en la Cuaresma hay que pensar en el Jueves Santo, pero hablamos un poquito también de esos proyectos que traéis para la cofradía, proyectos de patrimonio. Se ha hablado también la petición de que la hermandad pase a ser también hermandad sacramental. Cuéntame un poco cómo son esos proyectos, aparte de la coronación. Sí, hombre, en primer lugar, hacer una junta continuista, pues va a tener proyectos continuistas. Y la actual Junta de Gobierno, y además heredado de juntas anteriores. Nuestra hermandad, gracias a Dios, últimamente es una hermandad sin sobresaltos, con un trabajo continuo, discreto, pero eficaz, ¿no? Y, por ejemplo, los proyectos patrimoniales ha sido de restauración del vasto patrimonio que tiene nuestra hermandad. Importante, y que, gracias a Dios, nos ha llevado a tener un patrimonio muy restaurado y en unas condiciones de conservación óptimas. No es patrimonial, sino que también, bueno, es que la historia también es patrimonio de la hermandad. Claro. Uno de los proyectos es intentar recuperar lo que durante 200 años fue una imagen titular de nuestra cofradía, que desaparece en el siglo XIX sin saber por qué, que es el Cristo de la Púrpura. Eso exigirá también la modificación de reglas. Entonces queremos volver a incorporar como titular en la cofradía Santísimo Cristo de la Púrpura, con lo cual tenemos anunciada, bueno, ya todos conocéis el proyecto de nuestro hermano Navarro Arteaga, de la donación de una imagen precisamente de dicho misterio. Luego también tenemos ese proyecto importante que tú has dicho, de si vemos que somos capaces de recorrer el camino y de adquirir el carisma necesario, de constituirnos en hermandad sacramental, porque creemos que es un salto cualitativo muy importante, ese carácter para todas las hermandades de penitencia. Nosotros rendimos cultos a imágenes, pero todas las hermandades, el centro de su culto es la presencia de Dios vivo en Jesús sacramentado. Pues nosotros queremos formalizar lo que ya es un hecho, no en nuestra hermandad, sino en todas las hermandades de Sevilla. Y sobre todo una hermandad de Jueves Santo, que es un día tan importante que es el día de la constitución de la Eucaristía. Claro. Y aparte del salto cualitativo, bueno, pues también, quieras que no, nosotros estamos en una política de afianzamiento, de identificación de la hermandad con el barrio de los Remedios. Y eso nos permitiríamos, si primero lo acepta nuestro párroco, si luego también lo acepta la autoridad, y con el merecimiento de haber adquirido ese carisma, ser la hermandad sacramental de los Remedios. Nuevo titular, hermandad sacramental, coronación teórica, hipotética, hay tajo. Ilusionante cuanto menos para el hermano de la cigarrera. Lo que parece claro, y nos dice Claudio, que evidentemente sabemos en el asunto de los remedios, que el sitio de los remedios. Sitio de los remedios, además, en las diferentes entrevistas y las diferentes ocasiones que hemos hablado con Claudio y con los hermanos, siempre se quieren asentar en el barrio, en la capilla de los remedios, por más que cerrase ya la fábrica de altares y que esté, bueno, pues prácticamente abandonada, porque es una pena ese edificio en un sitio, en un enclave de Sevilla tan importante como es los remedios, pero esa coqueta capilla a la que se acercan todos los vecinos del barrio. Pero siempre hay que preguntarle por ese altar que tienen en la iglesia de los Terceros, ese altar propiedad de la Hermandad de la Cigarrera,
y del que tantas veces se ha hablado de una posible vuelta. Se ha hablado fuera de la hermandad. Yo te puedo asegurar, y voy a hacer los 50 años, creo que dentro de 2 años, que la hermandad nunca ha existido ese debate. La hermandad tenía una impronta gremial fundamental, muy importante, sin llegar a ser exclusivamente gremial, pero una impronta gremial, que es lo que hizo que la hermandad, después de la Real Fábrica de Tabaco, de la de San Fernando, termine en la capilla de la actual Fábrica de Tabacos. La actividad ha desaparecido, al desaparecer la actividad ha desaparecido el gremio. Entonces la hermandad está obligada a cambiar esas características. Por desgracia, ya pocos trabajadores y trabajadoras del antiguo gremio están inscritos en la hermandad. Sí lo hay todavía, muchos familiares, sucesores, etcétera. Pero la hermandad está obligada a cambiar, no puede seguir viviendo esa memoria histórica gloriosa, sino tiene que cambiar. Y entiende que por estar en el barrio de los Remedios, donde poco a poco vamos trabajando, vamos creciendo, donde gran parte de los hermanos somos hermanos, yo me hago hermano en los Remedios, soy de una familia cofrade vinculada a otras cofradías, pero yo siendo pequeño, llega la hermandad al barrio, me ilusiona la hermandad de mi barrio, y ahí sigo. El marco, los hay mejores. Una cofradía tan clásica como la nuestra, quizás merecería otro marco. Pero yo creo que es más importante que el marco es tener un ámbito donde poder desarrollarse pastoralmente. Por lo tanto, la capilla de la iglesia de los Terceros, era propiedad de la hermandad. Llegó un momento, siendo yo hermano mayor en un anterior periodo, 2004, con el trabajo muy importante de algunos hermanos de la corporación, en que era necesario recordar esa propiedad y sobre todo, ratificarla legalmente. Y es lo que se hizo simplemente. Es patrimonio de la hermandad, no tiene por qué hacerse dejación la hermandad de ningún patrimonio, que además nos consta que fue muy trabajoso en su momento para los hermanos de la cigarrera adquirirlo. Y ahí lo tenemos, intención ninguna. Hacer algo con esa capilla, yo creo que la hermandad en algún momento dado, no es mi mandato, porque con lo que yo nos vamos a meter, creo que ya esos años están bien despachados. Yo creo que la hermandad en algún momento tendrá aquello que adecentarlo, restaurarlo, pero como patrimonio que es de la hermandad, pero sin visas, mientras que los hermanos de la cigarrera digan lo contrario de terminar en esa capilla. Queremos seguir en los Remedios, en la capilla de la fábrica de tabacos, con unas condiciones mejores de las que tenemos, y sobre todo solventando el problema de la precariedad. Nuestra hermandad lleva más de 100 años en precario, y eso ya sí nos estamos cansando un poquito, ¿qué quieres que te diga? Y queremos que ya es necesario que eso se arregle. No está en nuestras manos, por un lado está la propiedad del TADI, por otro lado está el ayuntamiento, con el anterior gobierno municipal y con el actual, que quieren darle un contenido a esos terrenos. Es una pena que esos terrenos en Sevilla no tengan ninguna utilidad para generar riqueza, para generar actividades. No hablo ya de la hermandad, sevillano y de los Remedios, es una pena. Y es el único terreno de las antiguas fábricas de tabaco de toda España que no se haya solucionado todavía el problema. Entonces ya va siendo hora. Incluso se habló por parte del anterior gobierno que mientras que se decidía lo que hacer con la fábrica de tabaco, al menos tirar ese muro de entrada a la fábrica con vistas a tener un aperturismo hacia el barrio y que la capilla no quedase aislada de lo que son las propias viviendas, ¿no? Claro, era el proyecto del anterior gobierno municipal, incluso estaba en vías de acuerdo, incluso con unos protocolos firmados con la propiedad con el TADI. ¿Y ahora mismo a día de hoy cómo está? Pues es lógico que un nuevo gobierno municipal quiera estudiar el tema, reorientarlo según sus ideas, según sus conceptos. Y ahora mismo, ¿cómo está? Pues a cero, que hay que empezar de nuevo. Parado. Lo que pasa es que da la sensación que dentro de 4 años volvemos a estar a cero. Es posible, es posible. Yo siempre digo que si las hermandades disponemos de algo es de tiempo. O sea, las hermandades no hay que correr, porque gracias a Dios disponemos de tiempo, el tiempo es cambiable, voluble y da para todos. Pero insisto en lo que te he dicho antes, llega un momento ya en que uno se nota un poquito cansado, porque dice, bueno, pues qué problema hay en ponerse de acuerdo, si no yo es la totalidad de los terrenos en ese pequeño trocito, ese pequeño terreno que hay dentro de esas instalaciones lamentablemente cerradas, que es la capilla de la hermandad.
Es derribar un muro, que tampoco tiene mucha ciencia, pero evidentemente conlleva unos permisos y una serie de reuniones. No estamos hablando de una multinacional, estamos hablando de política municipal, Claro. estamos hablando de política autonómica, estamos hablando de una serie de cosas que hacen que no sea tan simple como yo lo planteo. Mira, estamos viendo precisamente imágenes de ese tramo, de ese lugar que yo creo que desde aquí debemos hacer también nosotros un llamamiento de que las cigarreras es patrimonio de sus hermanos, pero también es patrimonio de la ciudad, y tenemos una cofradía muy antigua, muy añeja, con una solera propia, con una personalidad propia cada Jueves Santo, y que yo creo que los propios sevillanos también tenemos que abogar porque se solucione el problema de ese habitáculo, de ese lugar de la empresa Altadis, y ojalá que sea dentro de muy poco que tengamos a la capilla de la cigarrera para todos los sevillanos, abiertas de par en par, que yo sé que además es el deseo de esta corporación del Jueves Santo. Claudio, antes de pasar un poquito de página y hablar de otro tema, lo has mencionado, y yo sé que es un proyecto ambicioso lo del Santísimo Cristo, recuperar el Santísimo Cristo de la Púrpura. Muchas veces cuando hablamos de recuperar vocaciones, recuperar devociones, imágenes, me imagino que mucha gente se preguntará, ¿va un Cristo para las cigarreras para procesionar, o en este caso culto interno y para las reglas? Inicialmente es literal lo que he dicho, es recuperar una memoria histórica de la hermandad. Va a coincidir, pero es una mera coincidencia que además va a llegar una imagen. Quizá hubiésemos intentado recuperar la titularidad sin tener a una imagen, lo cual sería absurdo y que con el tiempo se habría que hacerla. ¿Cuándo va a estar esa imagen? No lo sé. Es una donación, es un encargo por la hermandad, por lo tanto no estoy yo encima siguiendo el proyecto muy de cerca, ni exigiendo ni marcando tiempos. Cuando llegue, obviamente, estará en la capilla. Y ahora serán los hermanos, los fieles, los devotos, cuál es la respuesta, qué acervo devocional adquiere en el seno de la hermandad esa imagen. Luego el tiempo irá marcando si en algún momento dado los hermanos de las cigarreras que vivan ese momento se plantean el intentar procesionarlo o no. Pero yo sinceramente eso lo veo a largo plazo, porque todo tiene que tener sus tiempos, todo tiene que tener sus pautas, y la pauta es primero la recuperación del título de la hermandad. No inventamos nada, son 200 años de Cristo de la Púrpura, la hermandad de las cigarreras. Procesionaba incluso un tercer paso. Después la imagen con dicha advocación, y después de la imagen el recorrido que le quieran dar los hermanos de la cigarrera y los fieles y devotos que van habitualmente a nuestra capilla. Es una noticia positiva para todos, recuperar una devoción sevillana como la del Santísimo Cristo de la Púrpura. Claudio, ¿qué te parece si vemos un reportaje que has realizado con muchísimo cariño Juanjo García y uno que es vuestro hermano, el querido Pablo Lastruzzi, que se han querido acercar hasta la capilla de la fábrica de tabacos para ahondar en esa antigua devoción, como es la de la Virgen de la Victoria, y sobre todo coincidiendo todo con esta última nebulosa del deseo expreso de intentar coronarla canónicamente. Tenemos un reportaje con todo el cariño. ¿Qué te parece si lo vemos? Estupendo. Yo no voy a ver nada que no conozca, pero me parece muy bien para que se siga conociendo en Sevilla a nuestra imagen titular, y para que se vaya reconociendo el mérito de esta imagen. Y no ya es por su característica artística o histórica, sino es devocional. Si es que a cualquier persona de fe, o a cualquier cofrade o no cofrade que sea de fe, que se ponga delante de la Virgen de la Victoria, automáticamente ve que tiene una unción, una gracia especial, que solo tiene una serie de imágenes que genera algo, un sentimiento, y eso es la devoción. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje y sobre todo con este reportaje en el que vamos a ahondar, vamos a descubrir algunos secretos y sobre todo la historia de esta antigua imagen que procesiona cada Jueves Santo en Sevilla, la de la Virgen de la Victoria. La antigua fábrica de tabacos sigue aún conservando ese sabor a cofradía castiza, como si su ubicación siguiese siendo el antiguo rectorado. Allí
aún convive con los fríos muros de su capilla la última cigarrera que desde entonces permanece como si el tiempo no hubiese pasado por ella, la Virgen de la Victoria. La Hermandad de la Sagrada Columna y Azote se funda en el año 1563 en el convento de San Benito de Calatrava. En el año 1569 se le aprueban sus primeras reglas y en estas primeras reglas queda suficientemente constatado que la única vocación titular que tenía por entonces la corporación era el señor atado a la columna. En el año 1610 y 1611, concretamente en el mes de abril, en los 2 años, se le hacen una serie de adiciones a las reglas, se le aumentan los capítulos y también sabemos por una persona que llegó a ver directamente estos textos, tanto las reglas como las adiciones que se le hicieron, que sigue constando como único titular el señor atado a la columna. En el año 1628, la hermandad decide trasladarse a la iglesia parroquial de San Pedro. En este año entra en conversaciones con un sacerdote, Melchor de Andrade, que tenía una capilla, propiedad suya, en la iglesia, justamente en el hueco debajo de la torre. En las estipulaciones que hace la hermandad con el sacerdote aparece ya el título de la hermandad como Sagrada Columna y Azotes de nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de la Victoria. Por lo tanto, en 1628 ya aparece en la documentación como titular la advocación de la Virgen de la Victoria. Así pues, hemos de concluir que entre 1611 y 1628 se incorporó la advocación de la Virgen a la hermandad y probablemente también una imagen. En el año 1660, en la década de 1660, ya tenemos constancia de que la Virgen está procesionando en un palio, probablemente fuese antes, y que este palio se guardaba en el convento de monjas del Real Monasterio de Santa Inés. La hermandad se traslada a los terceros en 1674 y ya la siguiente referencia que tenemos de la Virgen en el año 1803. El año 1803, referencia en cuanto a la historia material, ¿no? En el año 1803, Juan de Astorga hace la primera intervención conocida, ¿no?, que se refleja en la documentación. Pues Juan de Astorga lo que hace es que la Virgen de la Victoria tenía una imagen más frontal, que es la misma imagen que aparece en el libro de reglas de 1790 que conservamos. En este libro de reglas se ve como la imagen todavía no tiene la inclinación de cuello. Entonces, Juan de Astorga lo que hace es introducirle una cuña de madera en el cuello que lo que le produce es una leve inclinación y una leve rotación del cuello. Y a la misma vez le sustituye los ojos pintados por unos ojos de cristal. Esa es la intervención y claro, cuando realiza estos cambios, pues tiene que repolicromar. Entonces repolicroma, no sabemos si es Juan de Astorga o a su vez el maestro escultor se lo encarga a un pintor. En 1893, Emilio Pizarro Cruz le hace unas manos nuevas que conservamos y en 1913 ya son las manos actuales, que son las de Guadalupe Guerrero, que las encarga Juan Francisco Muñoz y Pavón. Y no hay más intervenciones hasta la que hace Francisco Buiza y ya la última, que ha sido una restauración que en el año 2008-2009 hizo Enrique Gutiérrez Carrasquilla. Fue una intervención integral que le devolvió a la imagen la estabilidad que le producía. Había una cierta problema de inestabilidad en el cuello, justamente por la introducción de la cuña que le mete Juan de Astorga. Ella es madre de las cigarreras de Sevilla, la de Merimée y de las restantes. Dulzura, angustia y melancolía unidos en un mismo rostro, que llegó a cautivar hasta el rey Alfonso XIII, su fiel devoto. Creemos también que puede ser plausible la hipótesis de que, como la hermandad en el año 1598 entró en una sede que estaba regentada por la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula, que tienen como patrona a la Virgen de la Victoria en toda España, pues que creciera la semilla que hizo posible que la advocación de la imagen mariana de la Virgen fuese la de la Victoria. Y es que, aunque su futuro siga siendo incierto,
ya sean Los Remedios u otro lugar, nunca faltarán cigarreras fieles a su Virgen de la Victoria. Por ahora y por mucho tiempo, Los Remedios, Virgen de la Victoria, la historia de una advocación muy antigua en la ciudad de Sevilla y que procesiona cada Jueves Santo con esa idiosincrasia propia, con esa personalidad que ofrece cada Jueves Santo la Hermandad de las Cigarreras. Nosotros continuamos con su hermano mayor, Claudio Espejo, aquí en el plató de Onda Luz Sevilla. Vamos a ir casi terminando, que además sé que la agenda es apretada, que se acercan los cultos, que hay que prepararlos, que son los cabildos, que está preparando ese cabildo también de elecciones, del que ahora también le preguntaremos por los horarios, el censo y demás. Pero antes de que se nos vaya Claudio, ¿alguna preguntita que se nos queda aquí en el tintero, por ejemplo, Carlos? Sí, a mí se me ocurría irnos un poquito al Jueves Santo, ¿no? A esa jornada que aquí en la prensa cofrade sabe Claudio que nos encanta hablar de esos temas de horarios, itinerarios, de cambio de recorrido, de minutos arriba, minutos abajo. Hemos gastado muchísimo tiempo, pero siempre que hemos hablado de eso hemos puesto de ejemplo el Jueves Santo. El Jueves Santo porque el año pasado, calladamente, los hermanos mayores se reúnen y todas ponen de su parte, todas ponen un sacrificio. No sé qué te parece, cómo habéis vivido ese sacrificio del Jueves Santo para arreglarlo. Pues desde la óptica del respeto, de la amistad, del diálogo y de la colaboración. Con esos parámetros todo, en cualquier día, es solucionable. Esa circunstancia se ha dado entre las hermandades del Jueves Santo, unas han sido más afectadas, otras menos, unas han tenido que ceder o no ceder, pero ¿cuál es el resultado final? De que el Jueves Santo de este año, de este 2015, fue perfecto. En cuanto a cumplimiento de horarios, creo que fue el día más exacto de la Semana Santa. Te puede exigir sacrificios que merecen la pena, pero es que luego, una vez realizados, las hermandades salieron todas muy satisfechas del resultado. Entonces, lo que en principio se hizo un poco a título de prueba y lo que se entendía como sacrificios importantes, pues resulta que se toman como beneficio para la hermandad. Y esa es la situación que actualmente, gracias a Dios, se encuentra el Jueves Santo. José Manuel. Yo supongo que si algo funciona, lo que funciona no se toca. Y para la próxima Semana Santa será igual los horarios e itinerarios. Imagino. Hombre, todavía es pronto, sabéis que los días tienen sus reuniones, con su delegado de día, que todas estas cosas se hablan, pero yo sí recuerdo, y además es práctica habitual, los acuerdos que tomó el Jueves Santo en el año pasado quedaron plasmados en un documento que firmamos todos los hermanos mayores del Jueves Santo, y siempre se pone la famosa cláusula ad experimentum. Si el experimentum ha sido más que bueno, excepcionalmente bueno, lo lógico es que no haya ninguna modificación. Porque volver a ver a la hermandad de las Cigarreras algún año sin pasar por el puente de San Telmo, sino que volviese a pasar por la calle Pureza y buscar el puente de Triana. La hermandad de las Cigarreras, los años que pasó, creo que fueron en total 7 o 8, por la calle Pureza, fue precisamente como consecuencia fundamentalmente de obras que se dieron en el puente de San Telmo en 2 periodos diferentes. La hermandad de las Cigarreras en la calle Pureza pasaba con agrado. Hay 2, porque eso sí, yo siempre lo digo, la hermandad lo que no va a perder su idiosincrasia, pase por donde pase. Es decir, la hermandad de las Cigarreras será lo mismo en la calle Pureza, exactamente igual que la avenida de la Constitución. Da lo mismo. Y el que quiera ver a la hermandad de las Cigarreras, independientemente del marco, lo verá como es. Se nos acogía con mucho cariño en Triana. Históricamente Triana es todo lo que hay del río para la derecha, pero luego hoy en día un poco socioculturalmente se hace cierto distingo entre lo que es Triana y lo que es Los Remedios, lo cual es una aberración histórica, pero es lo que es. Pero nos acogían excepcionalmente y nosotros estábamos ahí a gusto. Lo que pasa que no es el recorrido natural de la hermandad, era cerca de 1 hora más de recorrido entre unas cosas y otras. No era tanto la distancia en metros como si la distancia en tiempo. Claro.
porque obviamente pasaba por delante de la Hermandad de la Esperanza de Triana. Sabéis cómo las hermandades, cada una con su idiosincrasia, tienen sus ritos de salutación o de cumplimentación. Nosotros ya salimos a las 3 de la tarde, porque el Jueves Santo cada vez se ha ido adelantando más y a nosotros nos obliga a salir, nos ha obligado a salir cada vez más temprano, y la verdad que para la hermandad eran más los perjuicios que los beneficios. Y luego al final yo siempre digo lo mismo: si es que todo depende de lo que quieran los hermanos de cada hermandad, que el Cabildo General de Hermanos es el órgano soberano de decisión de la hermandad, que son cosas que no lo decide la gente de fuera, sino la hermandad. Y el Cabildo General de Hermanos de la Cigarrera en su momento se pronunció en seguir por el recorrido tradicional de la hermandad, y la hermandad se pierde Triana, pero por otro lado gana el Arenal, porque quizás en la hermandad de la Cigarrera, donde una de las zonas que a mí particularmente me gustan más de sus recorridos es cuando entran en las calles del Arenal. Muy bien, Claudio, casi por ir terminando, yo creo que has dado antes la clave cuando has hablado de lo que habéis acordado entre las hermandades del Jueves Santo y sobre todo lo que habéis ofrecido cada una para la colaboración, pero no hay que olvidar que Claudio Espejo ha sido delegado de día del Lunes Santo en el Consejo de las Hermandades, y con toda la que hay formada con el asunto de la madrugada y del delegado de día, del delegado de la madrugada, desde la barrera, Claudio, yo no te quiero meter en un compromiso ni mucho menos, pero eso personalmente, a ti como delegado, ¿cómo te hubiera sentido? Pues a mí, como viéndolo desde la barrera, lo primero que se me viene a la cabeza es pensar, menos mal que no estoy ahí, en el actual consejo, porque la verdad que sus circunstancias han sido muy complicadas, y yo creo que los compañeros, la mayoría han sido compañeros míos, han estado pasando una etapa muy dura, muy dura. Entonces lo primero es decir, menos mal que estamos viendo los toros de la barrera, que no estamos en el ruedo. Y luego es un tema muy complicado, es muy complicado. Yo creo que las hermandades deben de intentar solucionar ellas sus problemas, que no son soberanas de un día, de una jornada, y que no son propietarias pero que tienen que solucionar sus problemas ellas mismas. Porque si no se ponen de acuerdo y las soluciones tienen que venir de fuera, bien sea vía consejo o bien sea vía decreto, desdice un poco por una parte, decide un poco por las hermandades, y después se crea un precedente que quizás no sea bueno para todas las hermandades. Entonces el delegado de día tiene que hacer su trabajo es de interlocución, su trabajo es de coordinación, su trabajo es de orientación, pero quieras que no, las que tienen que poner de su parte son las hermandades. Si esa voluntad falla, el delegado poco va a tener que hacer. Sí, señor. Bueno, Claudio, ya por irnos, ya de verdad, a título informativo, 19 de noviembre, elecciones, horarios de apertura de urna, el censo necesario para que se refrende tu candidatura y siga siendo hermano mayor. Sí, como te comentaba antes, fuera de cámara, gracias a Dios mi hermandad, nosotros tenemos ahora mismo unos 2.000 hermanos, pero sin embargo el censo de la hermandad con derecho a voto es de 850. Eso, sin ser yo experto en matemáticas, te indica que más de media hermandad tiene menos de 18 años de edad y un año de antigüedad. O sea que el dato es objetivo. Con un censo de hermanos que está sobre unos 850 con derecho a votos, lo que he dicho además es muy esperanzador y halagador, por lo menos para mí. Y con un censo de hermanos de 850 votos, las reglas establecen un 10%, pero lo que hace falta son 85 hermanos que voten. Creo que lo conseguiremos, aunque siempre existe el peligro de cuando es una candidatura única y cuando además son caras ya muy vistas en la hermandad, que sea difícil conseguirlo, pero yo creo que ilusionando a los hermanos, pues no tendremos problema con esta cuestión. 85 son pocos para los que vas a conseguir. ¿Seguro? No lo sé, pero bueno, contra más mejor. Seguro que sí. Bueno, Claudio Espejo.